los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Nuestra pastora se encuentra saben que estamos celebrando este fin de semana. Era el Día Internacional de la Mujer, pero es la Semana Internacional de la Mujer. ¿Cuántos dicen amén? Así que ella está ministrando ahora en el templo familiar Gracia, Amor y Comunión de las Asambleas de Dios de los pastores Euribia de Chen y Daisy de Chen. Amén. En el Congreso de Damas que ellas han organizado para este tiempo. Así que sé que todos han estado orando desde la mañana para que el Espíritu Santo se siga glorificando en la administración de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y que el Espíritu Santo la siga respaldando. Amén. Aleluya. Ayer tuvimos un tiempo hermoso también. Un tiempo de formación, un tiempo de capacitación en aspectos fundamentales que tienen que ver con la salud. Estaba dirigido a las mujeres, pero algunos varones nos colamos, ¿no? Así que igualmente recibimos la instrucción de la salud bucal, también de la salud de la piel, aunque va a ser difícil que uno se ponga mascarillas y etcétera, etcétera, en la piel, pero bueno. Pero igual nos sirve al menos para tener un punto de referencia. Y esta mañana el hermano Juan en la clase de escuela dominical estuvo compartiendo un poco el antecedente, la parte teórica del curso de RCP. Cómo nosotros podemos prestar primeros auxilios desde el punto de vista de un paro cardíaco respiratorio a una persona. No sabemos en qué momento lo vamos a necesitar y es bueno estar instruido y estar formado. Ser un pueblo que en el espíritu luchamos por el corazón y oramos e intercedemos por el corazón de las personas, pero también tenemos el conocimiento médico necesario para poder asistir a una persona si su corazón se llega a detener. Amén. Gloria a Dios. Así que eso nos da un mayor grado de confianza y seguridad. E inclusive hemos tenido algunas emergencias aún dentro del aula de clase y el hermano Juan ha estado presente, aleluya, para poder asistir a una hermana que se encontraba en esos aprietos y sacarla adelante. Amén. Mientras que los otros muchas veces espirituales pensábamos, está alabando al Señor. No, la hermana se estaba asfixiando. Aleluya. Gloria a Dios, pero bendito, porque hay que ser espirituales, pero también ser entendidos desde el punto de vista físico. Amén. Para poder discernir cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Porque lo más seguro, si no hubiese estado el doctor Juan, la hubiéramos agarrado por las manos y llorado con ella. Pero gloria a Dios porque el Señor tiene control de todas las cosas. Bien, vamos a irnos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5. Okay, es una parte de la palabra que tiene mucha significancia para el ministerio Jesucristo Imperio de Vida y para Carmen y para mí desde el punto de vista también personal. Personal en un sentido particular, porque antes de que nosotros estuviésemos haciendo, cuando empezamos a hacer los planes de la boda, había que hacer las tarjetas de invitación. Carmen las hizo todas, ella las hizo todas a mano, todo eso, todo en plateado y en azul y blanco. Y en ese momento necesitábamos un versículo. Y ella, el Espíritu Santo se puso en oración y el Espíritu le dio este versículo que nosotros vamos a compartir en esta mañana. Amén. Primera de Juan capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. A veces por no pagar la luz, se nos fue la luz en el púlpito, pero no se preocupe. Aleluya. Siempre hay luz alterna. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo,
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nosotros, por estar aquí en este momento, por este lugar. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces con tu sierva, nuestra pastora Carmen. Te damos gracias por esa comunidad de mujeres que están siendo y recibiendo el impartimiento de tu palabra y la administración de tu Espíritu en este momento. Te damos gracias, Señor, porque tu omnipresencia es manifiesta en esto. También estás aquí en medio nuestro, Señor, ministrando nuestros corazones y ministrando también nuestras mentes. Señor, renuévanos y fortalécenos en el poder de tu palabra por tu Espíritu Santo. Aumenta cada día más nuestra fe. La necesitamos, oh Dios. Y sigue glorificándote en medio de nuestras vidas y sigue haciendo, Señor, lo que a ti te agrada en medio nuestro, obrando prodigios y obrando milagros y transformando vidas y transformando hogares. Señor, usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y para estar claros en dónde estamos, usted dígale al que está a su lado: tú estás aquí y yo también estoy aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿No hay nadie que esté en otro lugar al mismo tiempo? Ok, perfecto. Entonces todos estamos aquí. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, cuando nosotros leemos el capítulo 5 de la carta de Juan, este va a ser básicamente una enseñanza, predicación totalmente juanina. Ok, porque vamos a encontrar que solamente los temas que vamos a tratar los vamos a ver en Juan y en los escritos de Juan. Lo vamos a ver en esta primera carta de Juan, lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Así que todo lo que vamos a tratar lo vamos a encontrar directamente allí. Así que no tenemos que preguntarle nada a Pablo, ¿ok? En esta mañana, si es que el Espíritu así nos los dirige. ¿Cuál es la importancia? Cuando el apóstol Juan escribe esta primera carta, el apóstol Juan está escribiéndole a una iglesia que se encuentra afectada por dos tipos de fenómenos. Primero, se encuentra afectada por la duda y la incredulidad en un fenómeno conjunto. Y segundo, se encuentra afectada por la existencia de falsos maestros, de falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos pastores, etcétera, etcétera, que le están enseñando a la iglesia cosas totalmente distintas a lo que es el Evangelio. Y eso obviamente produce duda y produce incredulidad. Duda en que quién es Jesús, incredulidad si realmente es Dios, incredulidad si es el Hijo de Dios. Y esa incredulidad los llevaba a dudar de si realmente Él había muerto por los pecados de ellos. Los llevaba a dudar inclusive si realmente ese Jesús del que predicaba Juan y que habían escuchado que predicaba Pablo y predicaba Pedro, realmente fue un hombre real o fue un arquetipo, porque acuérdense que era una sociedad griega, greco-romana, y los griegos y los romanos eran famosos por crear y creerse los mitos, ¿ok? Los mitos de Hércules, los mitos de Afrodita, los mitos de Zeus, etcétera, etcétera. Ellos creían en toda esa fantasía. Así que los griegos pensaban que ese Jesús tan fantástico, que le hablaba a Juan, que hacía milagros, que resucitaba muertos, que había muerto y que había resucitado, lo más probable que era igualito que Apolo o era igualito que Hércules. Era un mito, era una historia, era una fantasía, no era una realidad. Y ellos trataban de buscar en ese Jesús qué le quería comunicar desde el punto de vista real. Porque para eso servían los mitos entre los griegos. Cuando los griegos querían hablar de la fuerza física, cuando querían hablar del esfuerzo, cuando querían hablar de los problemas psicológicos, ellos creaban un mito para hablar de los problemas psicológicos. Por eso hasta el día de hoy en psicología se habla, por ejemplo, del efecto, cuando se habla de Electra, cuando la niña se enamora del papá, o Edipo cuando el niño chiquito se enamora de la mamá y siente que el papá es su rival del afecto de su mamá. Entonces hablan del complejo Edipo y hablan del complejo Electra.
Entonces hablan de esa manera para tratar de ilustrar a nosotros, el resto de los mortales, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos atravesando. Así que esa era la cultura a la que Juan le escribe esa primera carta. Y ellos creían que Jesucristo también era un mito. Y que ese mito les hablaba de la vida. Y que ese mito les hablaba de la humildad. Y que ese mito les hablaba del amor. Pero que ese mito no era real. No era un hombre real. No fue un hombre real. Entonces inmediatamente Juan tiene que hablarles y tiene que escribirle a toda la iglesia, porque esta es una epístola universal, a toda la iglesia puntualmente y darle testimonio puntualmente de quién era Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y para comprender quién era Jesucristo y también para vincular la fe, el amor y la salvación al nombre de Jesucristo. Es decir, que no puede operar la fe, no puede operar la salvación, no puede operar el milagro sin otro nombre que no sea en el nombre de Jesús. Amén. Porque Jesús no era un mito, Jesús es la verdad encarnada. Eso es lo que Juan trata de transmitirle a la iglesia del primer tiempo. Y parece increíble, a veces esas verdades son necesarias que nosotros también las refresquemos en este tiempo. Porque también en este tiempo nosotros sentimos, a veces la duda nos asalta. La duda de que este problema por el que estoy atravesando podrá tener solución. Esta enfermedad por la que estoy atravesando podrá sanarse. Mi familia se convertirá, cambiará, habrá paz en mi hogar, habrá armonía en mi hogar. Esto lo tendré, saldré de esta situación económica en que me encuentro, resolveré este negocio, será exitoso. Entonces nos asalta la duda. Porque inmediatamente nosotros nos hacemos la pregunta, ¿tengo la fe necesaria para que esto se logre? Y muchos nos detenemos en un momento y decimos, bueno, tal vez no tenga la fe necesaria. Yo dudo mucho que Cristo se preocupe por estas cosas de llenarme el bolsillo. Yo dudo mucho que Cristo se preocupe por el dolor que tengo en el dedo gordo del pie. Yo dudo mucho de esto, así que yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo para salir de este problema. Y entonces empezamos a hacer nuestros esfuerzos. Si tú no trabajas, tú no vas a comer. Si tú no cuidas tu salud, nadie la va a cuidar por ti. Si tú no pones en cintura a esos chiquillos, nadie los va a poner en cintura por ti. Si tú no jamaqueas a ese marido, ni jamaqueas a esa esposa, es más difícil jamaquear a la esposa que jamaquear al marido. Yemal sabe que sí. Entonces, si tú no haces esto, es difícil que este matrimonio vaya para ninguna parte. Entonces, la mayoría de nosotros, aunque estamos en Cristo, creemos en nuestro propio esfuerzo. ¿Verdad? Sí, si yo no estudio, ¿cómo voy a crecer en la vida? ¿Cómo voy a tener mayores oportunidades? ¿Y quién está en el salón de clase? Yo soy el que estoy estudiando. ¿Quién me está metido en ese congelador, en esa fábrica aguantando frío? Soy yo el que estoy aguantando el frío. Así que yo lo estoy haciendo y yo lo estoy logrando. Y la pregunta es, entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Y dónde queda el que nos congreguemos aquí? ¿Cómo vemos el congregarnos y cómo vemos el creer en el Señor Jesucristo y creer en la palabra y creer en el Espíritu Santo? Muchos de nosotros decimos es que Él, cuando lo conocí, Él me cambió. Cuando lo conocí las cosas fueron diferentes. Él abrió mi entendimiento y me hizo ver otras cosas. Y lo vemos, pero a pesar de que abrió nuestros entendimientos y nos hizo ver otras cosas, nosotros seguimos viviendo la vida como nosotros nos parece y con nuestras fuerzas. Y vuelve la pregunta, ¿dónde entonces quedó la fe? ¿A dónde se fue nuestra fe? ¿Dónde vemos aplicada nuestra fe? Y ese es el gran dilema de la iglesia en el tiempo pasado y aún en el tiempo presente. Y eso fue por lo que Juan tuvo que escribir esa primera epístola. Y la escribió de una manera tan clara y tan contundente que aún hasta hoy sigue golpeando nuestra mente y nuestro entendimiento. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 5, Juan le tiene que decir a la iglesia lo que nos dice hoy el Espíritu Santo. Yo les voy a mostrar la fe que vence al mundo. Yo les voy a mostrar la naturaleza de la fe que vence al mundo. Y que la fe que vence al mundo no es la fe que tú tienes en ti mismo.
ni en tus capacidades, ni en tu herencia, ni en tu amigo, ni en tu compañerito pío pío, ni en tu papá multimillonario, ni en tu esposa, ni en tu esposo rico, sino la fe en Cristo Jesús es la fe que vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aunque por lo demás también oramos, ¿no? Gloria a Dios. Pero esta fe que vence al mundo es muy clara. Y Juan la expresa en los siguientes versículos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primer punto. La fe sola puede nacer de reconocer una verdad. Que si nosotros creemos que Jesucristo es Dios y es nacido de Dios, y nosotros creemos en el Padre que lo engendró, y creemos en el Hijo que fue engendrado, entonces esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Así que es una fe no de una doctrina, es una fe que parte y crea una relación. Porque la fe de la doctrina, lo que les acabo de declarar, todo el mundo dice, eso es verdad. Desde mi abuelita, antes de eso, todos sabemos que Cristo es Dios. Y todos creemos. Santiago tiene que decir, ¿sí? También los demonios creen y tiemblan. Pero no por eso son salvos. Y no por eso tampoco son hijos de Dios. Entonces, cuando Santiago habla de esa fe, eso no es una fe que declara y acepta los hechos. La fe que habla Santiago y la fe que habla Juan es la fe que crea una relación con Dios. Una fe que crea una relación y una intimidad con Dios que va más allá de la doctrina. Va a nivel de lo que yo estoy viviendo y lo que estoy sintiendo en mi corazón. Entonces es una fe totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Así que no es una fe, la que vamos a hablar aquí, no es una fe basada en el intelecto ni basada en la doctrina. Es una fe basada en mi relación con Dios, en que yo siento a Dios real, de que Dios habla conmigo, de que Dios interviene en mi vida, de que Dios me escucha, de que cuando yo me postro y yo le hablo, yo estoy seguro de que Dios está escuchándome y que Dios me habla audiblemente a través de su palabra o usa personas para que de parte de Él me hablen a mí. Y yo tengo la convicción de que eso proviene de Dios. Yo no lo tengo que aprender en un instituto, ni lo tengo que aprender en ninguna otra parte. Yo lo sé por experiencia. Esa es la fe de la que está hablando Juan. Y Juan no podía hablar de otra naturaleza de fe, porque Juan era uno de los apóstoles, el discípulo amado. Y Juan, al ser el discípulo amado y uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, él vivió una relación con Cristo. Él se sentaba y comía con Cristo, hablaba con Cristo, caminaba con Cristo, veía los milagros, participaba del poder del Señor. Entonces, él habla de la fe que él experimentó. Él no habla de la fe que puede ser construida a través de las palabras. Él habla de la fe basada en la experiencia. Amén. Y esa experiencia, le decía a Juan, ese Señor y ese hombre no es cualquier hombre. Es Dios hecho carne, que se humilló para mostrarme a mí y a todos los que Él cree cuál es el camino de la salvación y cuál es el camino al Padre. ¿Cuántos dicen amén? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Inmediatamente Juan baja y aterriza y le dice, ¿sabes qué? Porque Cristo Jesús nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos todos como Él nos ha amado. Y nosotros nos podemos sentar a quebrar y fraccionar ese mandamiento y tratar de comprenderlo con nuestra mente, pero no se trata de comprenderlo con nuestra mente, se trata de vivirlo tal como Él los dice, vivir el amor al hermano. Si nosotros decimos que amamos a los hijos de Dios, y Héctor es hijo de Dios por la gracia y por la fe en Jesucristo, como lo es ella también, y como lo es ella y como lo es él, entonces yo al amarlo a él estoy mostrando que el amor de Dios está en mí. Pero si yo no puedo amarlo, el amor de Dios no está en mí. Y si el amor de Dios no está en mí, tampoco la fe en el Hijo de Dios está en mí. Y si la fe en el Hijo de Dios no está en mí, yo no soy salvo.
porque yo no he creído en aquel que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Entonces nos estamos dando cuenta que la realidad del Evangelio, la realidad espiritual del Evangelio es más que una declaración verbal. La realidad del Evangelio implica un cambio de mi conducta y una experiencia con Dios permanente. Porque esto no es una experiencia de un momento. Esto no son experiencias de domingo. Esto no son experiencias de viernes. Son experiencias 24/7. 24/7 yo tengo que tener una relación con Dios. Aquí y fuera de aquí yo tengo que tener una relación con Dios. Porque Dios sigue siendo Dios aquí y fuera de aquí, en cualquier sitio donde yo me encuentre. Amén. Así que eso de que Dios no me puede ayudar en mi trabajo porque Dios no sabe de contabilidad, o que Dios no me puede ayudar en mi trabajo porque tampoco sabe de medicina, y tampoco sabe de automóviles, porque los automóviles se crearon mucho después de que Dios hizo el mundo, así que Él no debe saber nada de mecánica. Es falso, porque Dios está en todas partes. Y si Dios hizo al creador de la máquina y conoce al creador de la máquina como su mejor máquina, también conoce todo lo que esa máquina haya podido crear. Por eso la iglesia no tiene problema con la inteligencia artificial. No tiene problema. ¿Por qué no tiene problema? Porque la inteligencia artificial es una creación de la mente del hombre. Y si Dios creó la mente, que creó la inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial es su nieta. Aleluya. Simple, ¿verdad? Sin ningún problema y sin ninguna complicación, Juan Carlos. Por esto, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, el amor a Dios solamente se puede expresar en mi vida a través de guardar los mandamientos que Dios me da. Y guardar los mandamientos que Dios me da no son escribirlos en un papelito y guardármelos en la cartera. Literalmente los tengo guardados aquí y los meto en la cartera. Guardar los mandamientos del Señor no es escribirlos en un metal y pegarlo en la entrada de la puerta. Eso no son guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos del Señor es ponerlo por obra en mi vida. Si Cristo me dijo que tengo que amar a mi enemigo, sin discusión, tengo que amar a mi enemigo, por más que me caiga mal. Si Cristo me dice que tengo que bendecir a los que me maldicen, tengo que bendecir a los que me maldicen, por más que no lo quiera hacer. Tengo que hacerlo, aunque me parezca injusto, aunque piense que se están aprovechando de mí, porque eso es lo que pensamos todos en la carne, más nosotros los panameños que somos más vivos que nadie. ¿Okay? A mí nadie me va a jugar vivo. Antes que él venga, yo voy y he vuelto cualquier cantidad de veces. Así hablamos los panameños, ¿verdad? Entonces para nosotros es difícil el evangelio, porque el evangelio dice, olvídate de tu locura. Tienes que bendecir al que te maldicen. ¿Cómo? No, lo tienes que bendecir. Y nosotros, bueno, está bien, pero estoy en el proceso. Entonces nosotros siempre queremos ganar la partida. Queremos ganar la partida a Dios. Sí, Señor, pero estoy en mi proceso, tú sabes. Esto me va a costar. Y apelamos a la paciencia y a la misericordia de Dios para con nosotros. Pero nosotros no tenemos ni una pizca de misericordia con el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, cuando uno llega a este punto, ya muchos de los que están aquí en el espíritu correcto, porque hay muchos que pueden estar en el espíritu, bueno, pero muchos de los que están aquí en el espíritu correcto, ya hemos llegado al entendimiento de algo muy básico, la naturaleza de la fe que vence al mundo. Porque dice el versículo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y lo declaramos y decimos, y cuando vamos en la guerra que va, a mí el diablo no me va a acabar, le recito el versículo al revés y al derecho, en todas las versiones, hasta en arameo se lo recito, para que le duela más, porque cuando hablo así en lenguas arameas extrañas, él como que se sacude más y le meto más miedo. Entonces, pensamos que eso es así, pero cuando Juan habla de la fe que vence al mundo,
aunque utiliza la palabra pistis en griego, está haciendo referencia cuando se refiere a mundo al término cosmos. No se está refiriendo al mundo como la gente que vive allá afuera y que no está aquí con nosotros. Bueno, tampoco puede estar con nosotros porque no van a caber. ¿Ok? Pero se refiere al sistema del mundo. Esa es cuando dice la fe que vence al sistema del mundo. ¿Y qué es el sistema del mundo? Es un conjunto de creencias, de ideologías, de filosofía, de maneras de ser, de vivir y de comportarnos que han sido construidas por la humanidad a través de los siglos y en el cual los seres humanos nos sentimos bien. Digámoslo, nos sentimos bien cómodos. ¿Ok? Y hasta hemos acuñado refranes para ese sistema del mundo. Es mejor ser martillo que clavo. Sistema del mundo. ¿Y yo qué soy? Martillo. Bien clavo que somos todos los que estamos aquí. Porque siempre seremos martillo o seremos clavo para otro. Porque ese es el sistema del mundo. Ese es el sistema. Por más que tú creas lo otro, hasta que te pongas un martillo atrás del auto. Por más de que creamos en eso, ese es el sistema del mundo. Cuando dice que la fe, si la fe es en el Hijo de Dios, no es solamente creer que Cristo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y manifestó su gloria. No es solamente creer eso, sino tener la comunión y la relación y la experiencia con ese Dios. Y inmediatamente, como yo tengo relación y experiencia con ese Dios, yo amo a ese Dios y yo obedezco sus mandamientos. Y al obedecer sus mandamientos me preocupo por saber cuáles son los mandamientos y qué es lo que agrada a ese Dios. Y cuando yo me sumerjo a conocer eso, inmediatamente me doy cuenta que yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Yo no puedo seguir pensando como estoy pensando. Así que yo no soy ni martillo ni soy clavo. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Entonces es totalmente diferente. Allá en el mundo que, bueno, si a ellos les gusta la carpintería, ese es problema de ellos. Pero yo soy hijo de Dios. Cristo fue carpintero en la tierra, pero es rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Sí, ya encontramos el origen de la historia del martillo y del clavo. Sí. Algunos, los más religiosos, se apoyaron en que Cristo era carpintero. Ok. Para justificarlo y mantenerlo. Entonces, al darnos cuenta de esa realidad, yo tengo que identificar qué es el sistema del mundo. El sistema del mundo, pon la cara agradable, trata bien a las personas, pero cuando llegues a tu casa, deshuésalas. Ese es el sistema del mundo. Y en el sistema del mundo, estás hermosa esta mañana. Se nota que estás en el gimnasio, papá. Y cuando estoy en la casa, bueno, pero tú sabes, ese es el sistema del mundo. Una cara para llevarnos bien con los demás y el verdadero rostro que nadie conoce. Al final el sistema del mundo nos lleva a jugar y a vivir una vida basada en personajes. ¿Saben que el término de persona que se utiliza actualmente tanto en el derecho como en otras áreas viene de la cultura griega? Y el término personae significaba máscara. En el teatro griego, como la gente veía desde muy lejos, las máscaras representaban las emociones que el personaje de la obra quería transmitir. Así que ese término, persona, que corresponde a máscara, es el que nosotros convivimos. Por eso nosotros andamos con puras máscaras. Cuando venimos a Cristo, Pablo tiene que escribir la parte final del capítulo 13 de Primera de Corintios y decirnos, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Ahora vemos como por medio de un espejo, pero después conoceremos como fuimos conocidos, sin máscaras.
Por eso cuando se habla de la sinceridad, se habla de aquel que se expresa sin máscara. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aplauda a la que Él vive. Por eso el Evangelio no le habla, el Evangelio le habla a personas enmascaradas, para que nosotros nos quitemos las máscaras y aceptemos que así somos y que necesitamos del Espíritu Santo para que nuestro rostro sea el rostro que quiere el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la parte que más nos cuesta. Quitarnos las máscaras es la parte que más nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque la máscara no solamente expresa lo que nosotros queremos que los otros vean, sino que también protege lo que no queremos que vean. Por eso cuando nosotros nos empiezan a enseñar la doctrina y nos empiezan a decir que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, está en todas partes y todo lo puede, inmediatamente nos asustamos. ¿Cómo? Sí, tu máscara no sirve con Dios. Mi máscara no sirve con Dios. Dios sabe quién soy. Ponga la cara que quiera poner. Él sabe quién soy. ¿Qué hay detrás de esa máscara? Y Dios cuando habla, le habla al hombre y a la mujer que estamos detrás de la máscara. Y la fe lo que busca es que nosotros tengamos la fuerza de voluntad para quitarnos la máscara. Para cuando nosotros nos quitamos la máscara, esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que ha vencido el sistema del mundo. Ya yo no pienso, ya yo no siento, ya yo no hago las cosas que antes hacía, que eran del mundo. Ahora yo vivo en Cristo Jesús y miro a cara descubierta todas las cosas. Entonces nos damos cuenta la naturaleza de la fe. Ese es el poder de la fe. El poder de la fe es primero, tiene que obrar en mí. Y tiene que obrar en mí derribando todo eso. El problema es que a Dios no lo vemos. Pero hermano, lo estoy viendo. Y a Dios no lo puedo engañar. Pero ¿cómo disfruto engañando al hermano? ¿Y cómo lo disfruto? Cayó redondo. ¿Te diste cuenta? Ni se dio cuenta. Es más, está pensando que la zancadilla se la metió a Marilis y no sabe. Eso es la astucia del mundo. La astucia del mundo es el sistema del mundo. Entonces yo tengo que vencer la astucia del mundo. Se dice astucia en una manera más refinada. Ya sabemos que en Panamá es juega vivo. ¿No es así? A mí nadie me la hace. Yo se las hago a los demás. Por favor. A mí nadie me va a echar el cuento después. Yo soy el que escribo el cuento. Entonces, ese es el mundo. Y eso es lo que tiene que desaparecer de nosotros. Pero pastor, eso va a costar. Eso es un proceso. Claro que es un proceso. Claro que va a costar. Pero yo tengo que saber que yo tengo que permitir que la fe en Dios obre de esa manera. Porque es la única forma en cómo yo puedo cambiar. Y miren algo maravilloso que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo tengo miedo que conozcan mi verdadero rostro, porque seguramente mi esposa me va a dejar. Entonces, pastor, yo tengo que surfearla. Entonces, pensamos de esa manera, pero miren lo que hace el amor a Dios y cuando ponemos nuestro amor a Cristo. Él viene y empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. Él viene y empieza a sanar nuestras heridas. Él empieza a sanar nuestro rencor, nuestro resentimiento, lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron y pensamos que no hicieron. Todo eso lo empieza a sanar. Él piensa a cambiarnos. Él piensa a hermosearnos el rostro, el verdadero rostro. Empieza a limpiarlo y a quitar todas las impurezas.
Y Él le empieza a quitar, pero tú todavía tienes la máscara puesta. Y Él empieza y Él sigue haciendo su obra en nosotros. Sí, Él quita el odio, Él quita los celos, Él quita la envidia, esa que tú veías a través de la máscara y sentías envidia del otro. Entonces Él lo empieza a quitar. Eso que tú sentías cuando en un momento determinado te topaste con una persona que no tenía la máscara puesta y la viste hermosa. Y tú te diste cuenta, yo no soy como esa persona. Como la odio. Entonces Él empieza a obrar en ti. Empieza a transformarte en ti hasta que llega el punto y te dice, ve bajándote la máscara. Y Él te dice, yo te amo. Así como estás. Y si yo te amo, nada más debe importarte. Y uno empieza a agarrar la seguridad y empieza a agarrar la confianza. Y sin darse cuenta, hasta viene a la iglesia sin la máscara. Se le olvidó ponérsela. Se le olvidó ponérsela. Y al darse cuenta que el amor de Dios se sigue manifestando con mayor presencia, uno se da cuenta, ahora sí me siento libre. Ya no siento que estoy fingiendo. Ya no siento que ya no hago tanto esfuerzo en hacer un personaje. Ya no hago tanto esfuerzo en medir las palabras que voy a decir, porque todo lo tengo calculado. Ya no, ya me siento libre. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque la mayor esclavitud de nosotros es a nosotros mismos, al personaje que nosotros mismos creamos. Nos hemos atado a un personaje y no hemos permitido que salga realmente lo que hay en nuestro corazón, porque nos da vergüenza y nos da miedo. Pero por eso Cristo dice, ¿saben qué? Yo no me avergüenzo de llamarlo mis hermanos. Y más adelante dice, y Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios. Y si nosotros si ellos no se avergüenzan de nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de ellos? Y si Dios me dice, quítate la máscara, porque yo estoy haciendo una nueva criatura. ¿Por qué el mensaje de la nueva criatura? Porque le habla a una sociedad mentida en personaje. Y le dice, ahora yo voy a hacer una nueva criatura de ti. Ya no vas a necesitar más máscara, porque ahora sí yo te voy a cambiar completamente y la máscara no va a ser necesaria. Entonces podremos mostrarnos tal cual somos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros como pastores no podemos cuestionar a nadie porque se quite la máscara. Tenemos que darle gracias a Dios porque han tenido el valor de quitarse la máscara. Y al quitarse la máscara le están diciendo, Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Pero hay el otro que se agarra la máscara por acá. Hay quienes se han comprado hasta una correa con hebilla, se amarran por atrás. Los más radicales se han puesto una cadena que le cuelga y se la agarran por la cintura. Ok. Los fanáticos de Hellraiser, eso se la clavan al cráneo. Entonces, y tenemos distintas máscaras. Y miren la naturaleza que tanto lo conoce las tinieblas, tanto sabe las tinieblas, el miedo del ser humano a sí mismo, que las peores películas de terror, todos los personajes son enmascarados. Jason, Freddy Krueger, el payaso de ese mismo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sentimos terror ante lo que pueda estar detrás. Y siempre el mal oculta el rostro. Y siempre el mal falsea el rostro. Porque se mueve en un ambiente para seguirnos encadenados al miedo y al temor. Y muchas experiencias que hemos tenido nosotros. Hubo un momento, se quitó la máscara y todo el mundo supo quién era la verdadera Marcela. Y entonces todo el mundo quedó aterrado y detenido, porque no sabían tenerle cuidado. Pero cuando Dios obra y Dios transforma, entonces Dios muestra, ustedes se equivocaron, esa no era la verdadera Marcela. La que yo he hecho, esta es la verdadera Marcela. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Cambia totalmente nuestra percepción.
Quiere decir, hermanos, que en este camino, como hijos de Dios, tenemos que amarnos aún con nuestras máscaras puestas, sabiendo que el hermano tiene su máscara y yo tal vez tenga una media máscara, pero igual también tengo una máscara. Pero igual proceso que está haciendo Dios en él, lo está haciendo en mí. Y al final podemos vernos a cara descubierta, tal como somos, y seguir amándonos en Cristo Jesús. Y seguir entonces intercediendo en conciencia lo que queremos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Porque esa es la fe que ha de vencer al mundo. Y esa es la victoria. La victoria no es la victoria sobre lo que está afuera. La victoria primero tiene que ser en nosotros. Si no alcanzamos la victoria en nosotros, nunca alcanzaremos victorias afuera. Porque hermanos, para vencer a la gente de afuera, muchas veces no hemos necesitado la fe. Nos ha servido sumamente la máscara. ¿Sí? La máscara del bravo, ¿verdad? Donde yo subo la voz, todo el mundo tiembla. Y esa máscara nos ha servido. La máscara del pobrecito. Yo no le hago daño a nadie y todos me hacen daño a mí. Por Dios, todos. Hasta el gato que me encuentro en la calle la tiene conmigo. Y se encuentra con unos que tienen máscara de salvadores o de supermadres y superpadres. Ay, venga, yo lo acojo. Lo acojo para ayudarlo, para esto y lo otro, porque mientras él se siente así, víctima, y yo lo ayudo, yo me siento empoderado, porque me siento, exactamente, Superman, tú sabes eso. Entonces, y vivimos en los personajes, y los personajes se adaptan a los personajes. Así es el teatro. Hay personajes que ligan directamente con otros personajes. Hay un vínculo, ¿ok? Por eso es que surgen los horóscopos. Y tú lo primero que le preguntas a una persona cuando la conoces, ¿y tú, cuándo es tu cumpleaños? ¿Tú cuándo cumples? No, yo te pregunto el cumpleaños porque soy cristiano. Si te pregunto el signo, la gente va a decir que estoy viendo horóscopo. Pero acuérdate, yo tengo una máscara. Yo solamente quiero saber su cumpleaños. Detrás de la máscara yo reviso el horóscopo. Para ver si va a haber química o no va a haber química entre nosotros. Porque hay signos que se llevan bien y signos que se llevan mal. Máscara, mundo de máscara, mundo de máscara, mundo de máscara. Y hay unos que no aguantan la risa porque se dan cuenta que es así y así funcionamos. Así funcionamos. Pero cuando la palabra nos dice que somos hijos de Dios, inmediatamente el que está al lado es mi hermano. E inmediatamente lo tengo que amar y tengo que expresarle mi amor. A mí no me interesa si es Libra, si es Géminis, si es Tauro, si es Aries o cualquier otro animal. Para mí es mi hermano en Cristo Jesús, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Guadalupe ya no existe. En Cristo Jesús no hay incompatibilidades de carácter. Porque tenemos un mismo Padre y servimos a un mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Más adelante en la palabra del Señor, comprendimos entonces la naturaleza del poder de la fe. Entonces, si yo quiero tener el poder de la fe, porque muchos hemos pensado el poder de la fe, ¿para qué? Oye, porque quiero mejorar mi condición. Quiero viajar como Gaby. Entonces necesito más fe. Y a veces uno dice, ¿cómo consigo más fe? Bueno, voy a meterme en todos los clamores de todos los días. Y me voy a meter en los centinelas. Y yo me imagino que eso puede aumentar mi fe. Sí, pero la va a aumentar, pero no en el sentido en que yo pienso que quiero aumentarla. En el sentido en que Dios quiere que sea aumentada. Para que yo descubra las cosas que en mí tienen que cambiar. Para que yo empiece a encontrar en Cristo Jesús la seguridad. Por eso en nosotros nos sirven los libros de autoayuda. Dije, ¿cómo vencer los miedos? ¿Cómo vencer esto y lo otro? ¿Cómo quitar los temores y todo lo demás? No, porque nosotros solo tenemos nuestra autoayuda, amor en nosotros. Y se llama el Espíritu Santo.
Entonces, como el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no sabemos qué hemos de pedir. Pero el Espíritu Santo tiene una misión en nosotros, formar en nosotros la imagen de Cristo. Aumentarnos la fe a nosotros para que nosotros seamos la imagen de Cristo. ¿Qué significa? Que yo tengo que ser como Cristo. Yo voy a amar a mis enemigos, pero yo estoy claro en la misión que yo tengo que cumplir. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y tengo que llamar las cosas como tengo que llamarlas. Pecado es pecado, santidad es santidad. Punto final. Yo no le voy a decir al pecador, ¿estás bien? Para que siga siendo mi compañerito y me siga por Facebook. No. Yo voy a decirle al pecador el pecado que está en él porque él necesita vencer ese pecado para que él sea la imagen de Cristo. Entonces las cosas cambian totalmente y la edificación de nuestras vidas cambia. ¿Saben quién necesita la autoayuda? El que desconoce a Cristo Jesús y no tiene al Espíritu Santo. Ese necesita autoayuda. Entonces Dios en su infinita sabiduría le ha provisto escritores cristianos que ellos piensan que son seculares, como John Maxwell, para que ellos tengan autoayuda y aprendan el liderazgo. Y sutilmente le envía el mensaje cristiano. Cuando en su camino de liderazgo ellos se topan con el Espíritu Santo, entonces los ojos se les abren y dicen, oye, pero aquí en la iglesia hacen lo mismo que nosotros hacemos en la empresa. No te equivocaste. En la empresa hacen lo mismo que nosotros hacemos aquí en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Más adelante dice la palabra del Señor. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Cuando hablamos de agua y sangre, nosotros tenemos que irnos directamente al Evangelio de Juan. ¿No me pusieron los de los 40 minutos ya se vencieron o no me di cuenta? No me los pusieron. ¿Ah? Faltan 5 minutos. Gracias, hermano Ali, por llevar el tiempo. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Esto es necesario. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. El capítulo 19 del Evangelio de Juan dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Escribe otra vez el apóstol Juan. El apóstol Juan en el Evangelio narra un hecho que no se narra en el resto de los Evangelios. El costado del Señor traspasado. Imagínense la escena. Un hombre que prácticamente ha sido desangrado a través de la flagelación, a través de caminar, que prácticamente se ha deshidratado cargando con ese madero hasta llevarlo al Gólgota. Y un hombre que ha sido crucificado y que ha sido colocado en un madero durante varias horas, también desangrándose y siguiendo el proceso de deshidratación. Y un hombre que entrega el Espíritu y exclama entregando el Espíritu. Y cuando llega el momento, una lanza atraviesa el costado y lo que sale de allí es sangre y agua. ¿Sabe lo que la medicina forense dice al respecto, no? Cuando una persona fallece por una enfermedad, ¿cuánto tiempo tarda su sangre en coagularse o endurecerse? A diferencia de cuando una persona fallece por traumatismo.
Traumatismo, un accidente, vino un accidente, se voló tu pierna. Nadie te atendió, nadie te hizo torniquete y empezaste a desangrarte. Supuestamente mueres precisamente por el desangramiento. Entonces el proceso se acelera y por consiguiente el proceso de licuefacción de la sangre y del agua se acelera, se acorta. Así que en realidad nuestro Señor Jesucristo no debió estar botando ni agua ni sangre cuando fue traspasado. Pero fue como señal de que había venido en cuerpo, de que el hombre que estaba en la cruz no era una creación ni era un extraterrestre, era un ser humano. El Verbo se hizo carne y era una realidad, no era un mito ni era una falsificación. Por eso Juan escribe eso en su evangelio, porque el evangelio de Juan va dirigido a aquellos que pensaban que Cristo simplemente era un estereotipo, era una idea. Y él tenía que darle pruebas y señales. Por eso reafirma, el que da testimonio lo vio. Y da testimonio y su testimonio es verdadero, porque él lo presenció. Y lo vuelve a citar en Primera de Juan. Vino de agua y de sangre. Lo mismo que en el Evangelio de Juan se narra con respecto a Nicodemo. Hay que nacer de agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta es para persuadirnos a nosotros. Jamás pensemos que Cristo simplemente es un símbolo, es un estereotipo, es un modelo, es un mito, ni nada por el estilo. Nuestro Cristo es real. Murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Nuestro Cristo no es una idea, tampoco es un maniquí, no es un maniquí, no está clavado en un madero. Él bajó de ese madero, él resucitó de nuevo. Cuando se le presenta el Cristo resucitado a los discípulos, le tiene que mostrar las señales. Por eso es que lo vuelve y lo recoge el Evangelio de Juan. Porque Juan se afirma esto. ¿Por qué? Porque tanto el Evangelio de Juan como las cartas de Juan van directamente contra un sistema de pensamiento que perdura hasta el día de hoy, el gnosticismo. Y lo más puro de la filosofía griega va directamente contra esa forma de pensar. Entonces Juan tiene que escribir sobre hechos reales, concretos. Nosotros que vayamos a leer la palabra comprendamos que nuestro Cristo es real y que lo hizo por amor a nosotros. Por eso es que en Juan se tiene que decir por qué Dios, siendo Dios, se hizo carne. Por amor a nosotros, porque eso no nos lo explica el resto de los evangelios. Eso nos lo explica el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el que pone el énfasis en el amor y nos indica que la relación con Dios tiene que ser una relación de amor. Y la relación entre nosotros tiene que ser también una relación de amor. No hay otra forma de relacionarnos. Es el que nos explica la naturaleza de nuestra fe. No es una fe doctrinal, no es una fe intelectual, es una fe real, es una fe vívida. Es una fe que me llama a declarar las cosas que no son como si fuesen. Es una fe que cree en que Dios existe y que Él es galardonador de los que lo buscamos. Entonces no es una fe de papelillo, no es una fe de velas, no es una fe de procesiones, no es una fe de manda, no es una fe de nada de eso, no es una fe de agua bendita, no es una fe de esa naturaleza. Es una fe basada en la relación con un Dios invisible en quien yo creo que es real. Y nada me va a convencer de lo contrario. Por eso se escribió el capítulo de los héroes de la fe, para mostrarnos que ese Dios es real. Y que esos hombres que todo mundo alaba, que todo mundo elogia, esos hombres, por más poder humano que tuvieran, reconocían que había un Dios invisible en quien ellos creían y a quien ellos obedecían. Para darnos testimonio a nosotros. La palabra está para darnos testimonio a nosotros, para fortalecernos a nosotros en fe. Ese Dios no está lejano. Ese Dios ahora mora en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Así que nosotros podemos levantar la mirada al cielo pensando que Dios está en el cielo.